Bienvenidos una vez más a esta sección de Battletricks de pintura. Hoy vamos a empezar con el Batmóvil. Vamos a empezar limpiando las piezas que ya habíamos explicado el otro día, quitando todas las rebabas con tenacillas o en este caso unos alicates. Hay que tener mucho cuidado con esas rebabas que están muy escondidas, que hablábamos en el anterior vídeo. Y la verdad que este Batmóvil es una pieza un poquito complicada de pintar, con muchas salientes, muchas rebabas, que nos va a llevar mucho tiempo. Una vez que lo hemos quitado con los alicates, vamos a ir trabajando con la cuchilla, quitando las líneas de molde. Se puede hacer también con una lima, pero bueno, yo estoy mucho más cómodo con la cuchilla. Como veis, la cantidad de trabajo que requiere cada pieza va a ser muy grande. Tenemos solamente las ruedas, nos va a llevar mucho tiempo porque no queremos quitar el dibujo que tiene, así que tendríamos que estar, bueno, con mucho trabajo y mucha paciencia. Es verdad que es la parte más aburrida del montaje de la figura, pero es que como no lo hagamos bien, vamos a estropear toda la pintura que hagamos. El chasis vamos a tener que comprobar una y otra vez el montaje, el encaje de las piezas. Ya veréis como a lo largo del vídeo yo voy a ir comprobando muchas veces cómo van encajando esas piezas, sobre todo porque las líneas de molde nos van a molestar a la hora de montarlo y van a quedar huecos. Vamos a aprovechar todo este proceso que estáis viendo a cámara muy rápida para agradeceros a todos vosotros los que comentasteis en el vídeo anterior y la gran aceptación que tuvo el vídeo de Harry Potter, con una cantidad de visualizaciones muy alta en el canal. Muchísimas gracias, anima mucho a seguir. Y bueno, agradezco todos los comentarios, estoy pendiente de ellos y bueno, cualquier sugerencia será bienvenida. Este proceso ya veis que ya vamos a ir pegando, como es resina vamos a ir pegando con cianocrilato o superglue, si lo preferís llamar así. Y bueno, acordaos que el superglue no es una cuestión de poner mucho superglue, capas gordas, sino capas finas. Es un pegamento que pega por calidad, no por cantidad. Esto lo aprendí en un vídeo de bricomanía. Bueno, es verdad que una vez que hayamos puesto el pegamento, las piezas conviene moverlas un poquito, que el pegamento se extienda bien. Y si queréis utilizar algún acelerador, nos podría valer, aunque esta pieza es muy grande y no es necesario. Aquí estamos aquí estamos poniendo esos alerones, que la verdad es que me costó bastante encontrar la posición. Y mucho cuidado porque esta es una pieza bastante fina y no sería raro que se nos rompiese. La resina que utilizan Aidmóvil es un poquito quebradiza y nos puede costar. Yo he tenido mucha suerte y en este modelo no se me ha roto nada. Una vez que hemos montado todas las piezas, nos vamos a encontrar que hay muchos huecos en la pieza. La verdad que hay huecos muy grandes y hay que rellenar, porque pues por lo mismo de antes. Si nosotros este trabajo, que es bastante aburrido, no lo hacemos bien, al final todo el proceso de pintado no va a tener sentido. Yo para hacerlo utilizo normalmente dos tipos de masilla. Una masilla líquida para los huecos más pequeños, hay muchas marcas, o una masilla ya de doble componente, en este caso masilla verde, porque es la que tengo en casa, que voy a poner con una espátula, las herramientas bien húmedas, y voy a ir extendiendo y cubriendo los huecos. Siempre empiezo por la masilla de doble componente, la masilla bicomponente, porque eso, una vez que haya hecho los huecos grandes, pues voy a poder retocar un poquito con la masilla líquida, ¿veis? Ahí, por ejemplo, una zona que había puesto con masilla verde, pues me queda un poquito, voy a retocar también con esta masilla líquida. En este caso, creo que la marca, si no me acuerdo mal, es Vallejo. La verdad es que no suelo mirar la marca. Y esta, pues normalmente se va a extender con un pincel húmedo. Y bueno, la cuestión es tapar bien los huecos, casi pintar, quitar el sobrante. Y si vemos que nos ha quedado algún hueco, pues repetimos, no tiene mucho más. Repito que este proceso es tremendamente tedioso, pero es imprescindible. Como no hagáis este proceso, no os esforcéis en pintar. No va a tener ningún sentido porque vais a estropear un montón de trabajo, de una manera muy tonta. Además, pues vamos a empezar ya a taladrar las ruedas, porque bueno, hay que ponerle un perno, un clip, y así nos aseguramos que no se mueva el coche una vez que esté en la peana. Pegamos las ruedas, ya casi el montaje está terminado. Las ruedas hay que intentar que la parte plana, tiene una parte plana, quede hacia abajo, evidentemente. Y el último trocito que nos quedaba ahí era ese alerón, pues que ponemos, que lo dejé para el final porque es tremendamente frágil. Es una pieza muy fina y no quería trabajar nada sin que estuviese eso pegado. Bueno.
Una vez que está pues más o menos secándose todas las piezas, les doy un tiempo para que pues se quede todo bien fijo. Voy a hacer la peana. La peana es muy fácil, utilizo una pasta texturizada. En este caso, ya digo, también es de Vallejo, que extiendo con una espátula lo más uniforme posible e imprimo de color negro y le aplico un pincel seco en gris con varias tonalidades de gris. Eso va a imitar muy fácilmente la carretera y se tarda en hacer nada. En unos minutos tienes hecha una peana de carretera muy fácil. Ya digo, un par de capas de luces en colores grises y luego ya intento enmascarar para poder pintar las líneas de la carretera. En este caso, enmascaro un poquito y voy a pintar de blanco con el aerógrafo, poquito a poco, sin centrarme mucho en ningún sitio, porque si no me va a hacer charcos y la pintura me va a resbalar debajo de la cinta de enmascarar. Hay que tener paciencia, porque en esto nos apetece que sea muy rápido y como lo hagamos muy rápido vamos a estropear todo el resultado. Como veis, pues bueno, en alguna zona sí que se ve que he corrido un poco más, pero bueno, vamos aplicando este color blanco. También me gusta hacerlo en amarillo, queda muy bonito. Y bueno, una vez que lo quitamos, como veis, quedan algunas zonas que hemos pintado. Hay que retocar. ¿Cómo? Pues un lavado en negro, un poco de pintura negra y mucha agua, y pintamos de nuevo las zonas que habían quedado un poquito blancas. Si nos ha quedado una zona muy blanca, pues hay que pintar de nuevo en negro y volver a dar el pincel seco. Pero en este caso había sido una tonalidad un poquito blanca. Imprimamos el Batmóvil de negro, porque todavía no tenía claro si iba a ser de Batman o de Bane, pero al final decidí que era Bane porque era mucho más interesante. Y cojo un color ocre y con aerógrafo empiezo a dar capas. Tienen que ser capas finas. Lo malo de un color ocre un poquito amarillento es que al pintar sobre una base negra, al principio va a parecer casi un color verdoso. Vamos a tener que dar varias capas, tener mucha paciencia, no podemos insistir mucho en una zona porque entonces se nos acumularía y quedaría feo. Y al final quedaría una cosa así, muy bonita, muy rápido, ¿verdad? Y ahora lo que vamos a hacer es ir aplicando luces desde arriba, añadiendo un poquito de arena al color base, a ese ocre, y vamos a ir aplicando, ¿veis lo que ha pasado ahí? Si le aplicas mucho te hace como un charquito y te puede estropear el trabajo. Vamos a ir aplicando despacito, sin prisa, porque si se acumula, ya digo, va a ser muy difícil luego poder retocarlo. Esto hay que tener paciencia, yo siempre te digo, dando desde arriba para que sea el proceso más fácil y no requiera una cantidad de capas muy grandes. Es verdad que hay que dar varias capas porque estamos pintando con un color claro sobre una base negra, pero yo creo que esa base negra le va a dar a los colores, los va a pagar lo suficiente que va a ir muy bien con este juego, con el Batman. Bueno, continuamos con este proceso, añadiendo más arena, dando luces, cada vez cubrimos menos, cada vez vamos marcando un poquito más los extremos de cada placa, no queremos cubrir la placa completamente y vemos que ya el color pierde ese tono verdoso y se parece mucho más a las referencias que podíamos buscar de este Batmóvil saqueado por Bane. Fue muy fácil encontrar los colores porque imágenes de la película hay un montón. Entonces es cuestión de buscar por internet, cosa que yo os recomiendo. Cuando pintéis algo que tenga un esquema determinado, buscad referencias siempre por internet, que hay muchísimas. Bueno, ya las últimas luces, casi las últimas, las damos con un color arena puro. Como veis, se nota mucho ya, que queda iluminando ese extremo de las placas, lo que yo os comentaba. Y bueno, y al final ya, quizá esta podríamos decir ya va a ser la penúltima luz porque le vamos a añadir un poquito de hueso. Huesos hay muchas marcas, a mí me gusta lo que hubiese sido el equivalente a hueso deslucido de Games Workshop, pues me gusta el que tiene Vallejo en la gama Game Color, no recuerdo cómo se llama, hueso no sé qué. Y ahí ya damos las últimas luces, cada vez cubrimos menos, siempre dando desde arriba y nos va a quedar ya muy marcado ese extremo de las placas. Como veis, el resultado final bastante bonito, bastante uniforme, y lo que vamos a hacer es el camuflaje. Busqué referencias, era un camuflaje que acababa mucho en punta, en picos, y por eso lo hice con cinta de enmascarar. Si hubiese sido un camuflaje más suave, hubiese utilizado pues posiblemente Blue Tack. Bien, y lo que vamos a hacer es utilizar un color rojizo, marrón rojizo, en este caso creo que se llama marrón cuero, y lo vamos a aplicar con aerógrafo también. Yo, como veis, estoy diluyendo con una mezcla que me recomendó
un amiguete mío del club El Ojo, Víctor, que era de, pues a partes iguales, agua destilada, alcohol y limpiacristales de un conocido supermercado de marca blanca, no podemos decirlo. La pintura que esté un poquito diluida y lo mismo, pues aplicamos con suavidad, porque aquí ya la cinta de enmascarar no va a cubrir completamente y entonces no podemos permitir que la pintura se nos acumule mucho. Y pues vamos a cubrir completamente todo lo que podamos. Intentamos respetar que las ruedas se nos manchen lo menos posible, pero bueno, eso va a ser inevitable. Podemos aplicar alguna luz, metiendo algún marrón rojizo. Quiero agradeceros, mientras, como veis en el vídeo hago esto, quiero agradeceros que tengáis paciencia, porque a veces al editar y poner los subtítulos, pues tengo ciertos errores y aparecen cosas absurdas y extrañas como solamente nombre. Bueno, disculpadme que todavía estamos aprendiendo a editar bien los vídeos y no equivocarnos. Bueno, una vez que editamos la cinta de enmascarar, esto es magia, esto de repente aparece y aparece una cosa que dices, ostras, qué bonito ha quedado. Bueno, y la cinta de enmascarar, utilizad algo suave, no utilicéis un clip ni nada así que sea duro porque os lo vais a cargar. Y lo que vamos a hacer es, pues, retocar todas esas zonas que quedaron pintadas con negro, pues como el motor y sobre todo las ventanillas. En cuanto pintemos de negro las ventanillas, esto va a dar un cambio grandísimo. Sed cuidadosos porque como estamos utilizando un color muy claro, como se nos vaya el pincel en negro, esto arreglarlo va a ser extremadamente complicado y vamos, si se me permite decir a estas horas en estos vídeos, os vais a cagar en todo. Bueno, el proceso a mí me resulta este retoque y este marcar y delimitar las zonas en negro, a mí no me gusta mucho, pero bueno, al final, cuanto lo ves terminado, merece muchísimo la pena. Pues nada, sobre todo muy cuidadosos con color, cuando habéis trabajado con colores claros, si luego trabajáis con negro, porque es que es muy fácil que al pintar alguna salpicadura o algún roce del pincel, y ya digo que se va a notar muchísimo. Y lo bueno es que cuando lo hagamos, el trabajo anterior va a quedar fenomenal, se va a ver y va a quedar muy bien. Le añadimos un poquito de gris oscuro, el gris que os apetezca, en este caso es un gris bastante neutro, y empezamos a hacer un poquito algunas luces. En el caso de las ruedas, pues no llega a ser un pincel seco, podemos decir que es un resaltado, porque descarga un poquito de pintura, pero y sin apretar, le vas dando ahí a las ruedas y van marcándote el relieve de las ruedas, el dibujo que tienen las ruedas normalmente, las ruedas de un coche. Tampoco hay que ser especialmente cuidadoso y no tiene que dar unas transiciones muy limpias, porque es que así las ruedas tienen un aspecto más real. Una rueda real no es exactamente uniforme, tiene puntitos más gastados, menos gastados, y eso va a quedar muchísimo mejor. Ya digo, importante no apretar mucho, porque entonces pintamos lo que queda más abajo. Y en las ventanillas marcar bien las aristas. Aprovecho mientras se va secando el negro y voy marcando las aristas de las placas con un pincel, con un color hueso. Y esto es importante porque cuando tengáis que perfilar esas zonas que quedan en ángulos grandes, si en vez de hacerlo con la punta del pincel lo hacéis con el lateral, va a quedar mucho mejor, queda mucho más recto y no hace falta esforzarse tanto y vamos, os va a facilitar muchísimo la vida. Además el aerógrafo, aunque nos facilita mucho el trabajo, al final nos da un trabajo muy difuminado y en cuanto perfilemos las placas y las aristas va a pegar una subida de calidad realmente que merece muchísimo la pena. Bueno, iluminamos un poquito más con gris todas las ruedas y el motor y también las ventanillas. Como veis, ya ahí en la ventanilla solo doy una línea con pincel y ya voy dando pequeñas líneas. Y luego ya el envejecillo. Si me habéis seguido en algún otro vídeo, veis que el envejecido con esponjilla a mí me encanta porque es súper rápido y es que da un resultado facilísimo. Aquí podemos hacer dos cosas. Para los desconchones, pequeños golpecitos sin apretar, descargando un poquito la esponja de blister que tenéis en vuestra casa. Seguro que algún blister habéis comprado en vuestra vida. Seguro que tenéis alguno, incluso de cosas que no habéis pintado, ¿verdad? O si la movemos un poquito hacia atrás, o hacia el lugar que queremos, vamos a generar arañazos que serían más típicos de un coche en esta zona donde se está moviendo más, pues sería más fácil que tuviese ciertos arañazos por el movimiento. Es importante que cuando empecemos a utilizar estas técnicas de envejecido no nos pasemos. Es muy fácil empezar y ponerte a enguarrinar y te engorilas ahí y lo dejas todo hecho que parece
que el coche ha pasado por una batidora. Entonces mejor siempre quedarse corto, que podemos retocar, que como nos pasemos, mal asunto. Bueno, nos quedarían las entradas de aire, que en este caso también las hago con esponjilla, porque a mí me resulta muy sencillo. Coges la esponjilla y directamente pintas moviendo la esponja y va a quedar bastante bien. Bueno, ya nos quedan pequeños retoques. A mí yo le quise poner las ruedas un poquito sucias. Utilicé, me parece que el color es tierra mate, y con un pincel seco le di por las ruedas y también por los bajos. En las ruedas quería que quedase un poquito más como si fuese barro que se ha pegado, y entonces ahí la pintura podía estar un poquito menos diluida. Pero en los laterales, pues como quería que quedase como si fuese el polvo que se ha ido acumulando, pues ahí ya el pincel tiene que estar un poquito más descargado. Y queda muy bien el pincel seco, pero queda como polvo. Y es una técnica que hemos aprendido todos como si fuese malísima, y es una técnica muy muy buena. Es una técnica que me parece que para ciertas cosas es perfecta. Y aquí lo tenéis, qué bonito, ¿eh? Bueno, es una figura difícil de montar, fácil de pintar, y yo creo que de verdad no os asustéis, se pueden conseguir buenos resultados. Y bueno, lo que pasa es que a lo mejor quizá pintada con el esquema de Batman va a quedar un poco más aburrido. Sin nada, yo me despido, muchísimas gracias, y espero que os guste y espero que lo veamos pronto en alguna partida. Bueno, chicos, coged vuestros pinceles y a disfrutar.